Antes de empezar, quiero mandar un caluroso saludo a Jimmy hasta Colombia. Gracias por ver mis videos. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de los elementos y operaciones de simetría molecular, aplicando un simulador en tercera dimensión para que lo podamos nosotros entender mejor. La simetría de la molécula está definida a través de sus elementos y operaciones de simetría. Entonces, definamos lo que son los elementos, que es una entidad geométrica respecto a la que se realiza la operación de simetría. Estos son puntos, líneas o planos. Las operaciones se definen como una acción o movimiento realizado sobre un cuerpo, que lo deja en una configuración indistinguible de la configuración original y que se puede superponer a ella. Empecemos con la primera operación de identidad. Esta deja inalterada la molécula entera, así que todas las moléculas presentan identidad y se representa con una E mayúscula. Incluso hay moléculas que únicamente presentan esta operación. Segunda operación es la rotación y está definida como la rotación alrededor de un eje de orden n y se denota con un símbolo Cn, para el cual el ángulo de rotación es 360 grados entre n. Lo que buscamos es que cuando se realice la rotación quede la molécula de una manera igual que como la inicial antes de la rotación. A eso se le llama una configuración indistinguible. En esta imagen tenemos tres átomos equidistantes. Se tendría que rotar 120 grados para que el átomo que está en asterisco quede en el lugar de otro átomo. Entonces, 360 grados entre 120 da 3, por eso es que presenta un eje de simetría C3. Si ustedes rotan la molécula 60 grados del benceno, entonces tendrían que dividir 360 entre 60 y les daría 6. Por eso se denota un C6. Observen que cada vez que ustedes rotan 60 grados la molécula, la siguen viendo igualita. Entonces se dice que sí presenta un eje de simetría C6, o si rotan 180 grados, entonces 360 entre 180 les va a dar 2. Por eso se representa como un C2. Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Empecemos con los ejes de simetría del agua. ¿Cuál sería como la primera pauta para iniciar? Bueno, pues tenemos primero que hacer la estructura de Lewis, realizar la geometría molecular y una vez que sepamos la geometría de la molécula, ahora sí vamos a aplicar la simetría. Aquí que podemos observar que tenemos dos átomos de hidrógeno equidistantes. Entonces, tenemos que poner un eje. El eje, cuando parte la molécula, debe de tener del lado izquierdo lo mismo que del lado derecho, ¿sí lo pueden observar? Entonces, para que el átomo blanco llegue al otro átomo, ¿cuánto tendría que ser el giro? Pues de 180 grados. Si nosotros dividimos 360 entre 180 nos va a dar 2, por eso es que decimos que el agua presenta un C2. Continuamos con los ejes de simetría del trifluoruro de boro. Una vez que ya tenemos la geometría molecular de la molécula, ahora sí vamos a ver en este caso los ejes de simetría. Podemos observar que tenemos tres átomos equidistantes. Entonces, ¿de cuánto tendría que ser la rotación para que cada átomo al rotar quede en el siguiente átomo? Pues sería de 120 grados. Por eso es que en esta molécula presenta un C3 porque 360 entre 120 les da 3. Entonces, ojo aquí, el eje no va a moverse, el eje está estático, lo que se mueve es la molécula. Entonces, si se dan cuenta ahí, ya se hizo 2 giros, aquí es el tercero, es decir, queda como la original. Entonces, cada vez que se haga la rotación hay que considerar que tenemos que observar la misma molécula como originalmente estaba para que entonces digamos que es un eje de simetría, es decir, una configuración indistinguible. ¿Qué otro eje de simetría presenta? Pues un C2. Si se dan cuenta ahí, nosotros podemos poner aquí el eje y al poner el eje, la parte derecha queda exactamente igual que la parte izquierda, entonces sí es un eje de simetría.
¿Cuánto lo tendríamos que rotar? Pues 180 grados. Entonces por eso 360 entre 180 da 2, así que se dice que es un C2. ¿Cuántas opciones tenemos de ese C2? Pues tendríamos 3 opciones. Aquí podemos observar todos los ejes de simetría C2 que presenta la molécula, aparte obviamente del C3 que ya habíamos visto al principio. Vámonos con la siguiente molécula. Es el turno de estudiar al metano. Como ya les he mencionado, lo primero que se debe de ver es que ya la molécula tenga su geometría molecular adecuada. En este caso es un tetraedro. Entonces, aquí que podemos observar del metano que tenemos 4 átomos en una manera equidistante. Lo que se pretende es que cuando ustedes pongan el eje, les quede de ambos lados, de arriba a abajo también, les quede exactamente igual. En este caso, vean, ahí ponemos un eje. Si nosotros observamos la molécula, entonces podríamos hacer la rotación, en este caso, de 120 grados, porque abajo quedan ¿cuántos átomos? Quedan 3. Entonces, 120 grados me va a dar mi configuración indistinguible. Este es otro C3, ahí vean, 120, 120 y 120. Podríamos hacer para otro, ahí tenemos otro C3. Entonces, como son 120, 360 entre 120 les va a dar 3. Por eso es que se dice que el metano presenta un eje de simetría de C3. ¿Cuántos C3 presenta? En este caso son 4. Ahí tenemos ya los 4 ejes ya dibujados en nuestra molécula. Aparte, el metano presenta el eje de simetría C2. ¿Cuánto tendríamos que rotarlo para que los átomos queden de una manera indistinguible? Pues en este caso serían 180 grados. Por eso es que 360 entre 180 les va a dar 2. Por eso se dice que es un C2. Ahí hay otro C2. Vean cómo se hace la rotación y quedan en las mismas posiciones. Entonces, bueno, ahí hay otro C2. Entonces, bueno, aquí la idea es que cuando ustedes hagan las rotaciones, vuelvo a decirles que les quede una configuración indistinguible. Ya para terminar con el metano, vamos a poner todos los C2 que presenta la molécula para que ustedes lo puedan observar. Vámonos con la siguiente operación denominada plano de simetría. Esta está definida como plano de simetría horizontal y es perpendicular al eje de rotación principal, pero también tenemos el plano de simetría vertical que contiene al eje de rotación principal y contiene al mayor número de átomos posible. Y por último, el plano diedro, que es un plano vertical que bisecta entre pares de enlaces. Nuevamente regresamos al agua. Ahora vamos a ver sus planos. En este caso tenemos que poner el plano y debe de cortar exactamente igual a la molécula para que sea un plano de simetría, es decir, que del lado izquierdo quede exactamente igual que del lado derecho. ¿Se dan cuenta que este está en la misma posición que el eje principal, que se acuerdan que era un C2? Bueno, por eso es que es un plano vertical. Aquí hay otro plano vertical. Vean, la parte de arriba queda exactamente igual que la de abajo, por eso es que es un plano de simetría del agua. Es decir, la molécula del agua presenta un C2 y aparte 2 planos verticales. Ahora, vámonos con la siguiente molécula. Nuevamente regresamos al trifluoruro de boro, que tiene un eje de simetría C3. Ahora vamos a ver los planos. En este caso, como el plano está perpendicular al eje principal C3, entonces este es un plano horizontal.
vean cómo la parte de arriba queda exactamente igual que la de abajo. Entonces, bueno, por eso se dice que sí es un plano de simetría. Tenemos 3 planos verticales. Este es el primero, observen. La parte de arriba queda exactamente igual que la de abajo, es decir, un átomo verde hacia arriba, otro hacia abajo, entonces sí es un plano de simetría. En este caso, como está en el sentido del eje C3, se dice que es un plano vertical. Este es otro plano vertical. Vean cómo cuando divide a la molécula la divide exactamente igual, por eso son planos de simetría. Y el tercero, que sería este. Entonces, bueno, presenta 3 planos verticales y un plano horizontal. Seguimos con el metano. Ahora, en el metano, acordémonos que tiene un C3. Ahora vamos a aplicar los planos de simetría al metano. Y bueno, si en este caso el plano está en el sentido del eje C3, decimos que es un plano vertical, así como lo estamos viendo aquí. Tenemos planos verticales. Ahorita vamos a observar otro plano, en este caso otro plano vertical. Otro plano vertical. Vean cómo la parte de arriba queda exactamente igual que la de abajo. Observen. Y aquí representamos entonces todos los planos de simetría que contiene el metano. Continuamos con el penúltimo operación, que es el centro de inversión, que es el que proyecta cada punto a una distancia igual en el otro lado del centro de inversión. Matemáticamente es como si tú estás en la posición X, te tienes que ir a la posición menos X. Si estás en Y, a menos Y, y si estás en Z, en menos Z. Por eso, si pueden observar aquí en la imagen, el átomo 1 hacia dónde se va a proyectar, hacia el lado contrario. ¿Cuál es el lado contrario? Donde está el número 6. El 6 ahora pasa donde está el número 1 porque es su lado contrario. El que está a la izquierda entonces se va a ir del otro lado. Entonces el 4 cambia a 2, el 2 donde estaba el 4, el 5 donde estaba el 3 y el 3 donde estaba el 5. ¿Por dónde pasan todos? Por un punto, denominado entonces un centro de inversión. Vamos a ver la aplicación del centro de inversión. Tenemos el acetileno, entonces ese punto verde representa el centro de inversión. Entonces, cada lado del lado izquierdo se va a pasar del lado derecho y del lado derecho del lado izquierdo. Entonces, una vez que se hace o se proyecta hacia el otro lado, se dan cuenta que queda exactamente igual, entonces es una configuración indistinguible. Aquí hay otra molécula, tenemos el centro de inversión. Una vez que hace eso, vean cómo pasa en sentido contrario. Entonces, bueno, como queda exactamente igual, entonces decimos que la molécula sí presenta el centro de inversión. En este caso, el elemento es un punto y la operación es la inversión. Vamos con la última operación de simetría, que se llama la rotación impropia y se representa por una S subíndice N. Esta rotación es una de las más complicadas porque es una operación compuesta, ya que consta de una rotación de la molécula respecto de un eje, seguida por una reflexión en el plano perpendicular a dicho eje. Deben de tener cuidado de que cuando hagan estas dos operaciones, la molécula al final, bueno, sea una configuración indistinguible. Aquí tenemos al ciclopropano, tenemos nuestro eje, perpendicularmente tenemos nuestro plano de simetría, rotamos, hacemos la inversión y vean, queda exactamente igual. Entonces vean, ahí está el eje, que es la línea, el plano que está perpendicular, rotación. ¿Y qué hacemos? Hacemos la inversión y queda exactamente igual. Entonces decimos que el ciclopropano pues tiene un S3. ¿Por qué? Porque la rotación es de 120 grados. La siguiente molécula es el hexafluoruro de azufre. Entonces vamos a poner primero el eje y luego de una manera perpendicular el plano. Obsérvenlo ahí.
hacemos la rotación seguida, en este caso, de la reflexión. Rotación, reflexión, queda la molécula exactamente igual de una manera indistinguible. Rotación. Ahora, ¿cuánto es en este caso la rotación? Son 90 grados. Por eso es que la molécula presenta un S4. También presenta una rotación impropia S6. Este es como un poco más complicado de observar, pero bueno, tenemos la rotación y luego seguida de ¿qué? Pues de la reflexión, y vean que queda exactamente igual la molécula, entonces sí lo presenta. Vamos con el metano. El metano también presenta una rotación impropia. Vean, tenemos en este caso el eje, tenemos el plano de manera perpendicular, y como la rotación que vamos a realizar es de 90 grados, entonces por eso se dice que es un S4. Rotamos, hacemos inversión. Vamos a ponerlo de otra manera para que lo puedan observar. Ahí va. Va la rotación, seguida de la reflexión, y nuevamente queda la configuración indistinguible. Entonces por eso se dice que tiene S4, no solamente uno, tiene varios. Entonces aquí está otro, rotación, reflexión, y queda la molécula como iniciamos. Dejo que observen una vez más. Rotación, reflexión, y queda en la configuración indistinguible. Pues hemos llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido acerca de los elementos y operaciones de simetría molecular de una manera más fácil gracias al simulador 3D. Nos vemos hasta la próxima.